Bienvenido a tu canal, Noches de Miedo. Ven y descubre cómo una sesión de Ouija aparentemente inofensiva cambió nuestras vidas para siempre. Sumérgete en la experiencia personal de cómo mis amigos y yo nos enfrentamos al terror desatado por un oscuro pasado, donde cada movimiento trajo consigo la amenaza de una venganza sobrenatural imparable. Y por favor, suscríbete al canal y danos un like. Capítulo 1. La reunión inesperada. Voy a contarles un relato de algo que me ocurrió hace unos años, una experiencia tan aterradora que aún me persigue en mis sueños. Siempre me han fascinado las cuestiones paranormales, y la idea de contactar con el más allá a través de una ouija era algo que me intrigaba profundamente. Así que decidí reunir a unos amigos para experimentar con la tabla. Conseguimos la ouija en un almacén de antigüedades, un lugar polvoriento y lleno de objetos inquietantes que parecía salido de una película de terror. Era un sábado por la noche cuando finalmente nos reunimos para nuestra sesión. Éramos 5 en total: Ana, Jorge, Luis, María y yo. Nos conocíamos desde la universidad y compartíamos el mismo interés por lo paranormal, aunque algunos eran más escépticos que otros. Decidimos hacer la sesión en mi casa, ya que era la más alejada del bullicio de la ciudad y ofrecía un ambiente más adecuado para este tipo de experimentos. Preparé la sala de estar con cuidado. Apagué todas las luces y encendí unas velas, creando un círculo tenue de luz que apenas iluminaba nuestras caras. Colocamos la tabla ouija en el centro de la mesa de café y nos sentamos en círculo a su alrededor. El silencio en la habitación era palpable, solo interrumpido por el crepitar de las velas y nuestras respiraciones nerviosas. Al principio, todo parecía un simple juego. Nos reímos un poco, bromeando sobre quién sería el primero en entrar en contacto con un espíritu. Colocamos nuestros dedos sobre el puntero y comenzamos a hacer preguntas sencillas. ¿Hay alguien aquí con nosotros?, preguntó Jorge, el más escéptico del grupo, con un tono burlón. Durante unos minutos, no pasó nada. Nos miramos unos a otros, sonriendo nerviosamente, como si estuviéramos esperando que alguien admitiera haber movido el puntero. Pero nadie lo hizo. De repente, el puntero se movió lentamente, formando la palabra hola. La sonrisa desapareció de los rostros de mis amigos, reemplazada por una expresión de asombro y un poco de miedo. ¿Quién eres?, preguntó María, con un temblor en la voz. El puntero comenzó a moverse de nuevo, esta vez más rápido, deletreando un nombre que ninguno de nosotros reconoció. Simon, deletreó. Nos miramos, confusos, pero decidimos seguir adelante. La atmósfera en la habitación se volvió más tensa con cada respuesta que obteníamos. La tabla ouija parecía tener vida propia, moviéndose con una rapidez y precisión que nos dejó a todos boquiabiertos. Las respuestas eran cada vez más claras y rápidas, como si el espíritu que contactábamos se estuviera volviendo más fuerte. Ana, la más sensible del grupo, comenzó a sudar y a mirar alrededor con nerviosismo. «Siento algo raro», murmuró. «Algo no está bien». Jorge, que al principio se había mostrado escéptico, empezó a palidecer. Incluso Luis, que siempre había sido el más valiente entre nosotros, se veía inquieto. Decidimos hacer una pausa para tomar aire y calmar los nervios. Pero cuando intentamos levantar el puntero de la ouija, no se movió. Era como si estuviera pegado a la tabla. «¿Qué demonios?», murmuró Luis, tirando más fuerte. Finalmente, con un esfuerzo conjunto, logramos despegarlo. Nos alejamos de la mesa, pero la sensación de ser observados no desapareció. Sentíamos que algo o alguien estaba con nosotros en la habitación, invisible pero presente. «Creo que deberíamos parar», sugerí, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. «Tal vez solo fue nuestra imaginación», dijo Jorge, aunque no parecía convencido. «Quizás deberíamos intentarlo de nuevo, solo para estar seguros». Reluctantemente, volvimos a sentarnos y colocamos nuestros dedos sobre el puntero.
Esta vez, la tabla comenzó a moverse casi de inmediato, deletreando mensajes que nos dejaron helados. PRIGRO, deletreó. ELLOSVIENN. ¿Quiénes vienen?, preguntó Ana, su voz apenas un susurro. Ellos, respondió la ouija, moviéndose con una velocidad que nunca habíamos visto antes. Los muertos. El ambiente se volvió pesado y opresivo. Las velas parpadearon y una corriente de aire frío recorrió la habitación. Sentíamos una presencia en la habitación, algo que nos observaba desde las sombras. María, con lágrimas en los ojos, pidió que detuviéramos la sesión. Esto ya no es un juego, dijo. Algo realmente está aquí con nosotros. Decidimos terminar la sesión, pero cuando intentamos mover el puntero hacia Dios, se resistió. Sentíamos como si una fuerza invisible se opusiera a nuestros esfuerzos. Finalmente, con un esfuerzo conjunto, logramos cerrar la sesión, pero el miedo permaneció. Apagamos las velas y encendimos las luces, tratando de volver a la normalidad. Pero la sensación de ser observados no desapareció. Esa noche, todos nos fuimos a nuestras casas, prometiendo no hablar de lo sucedido. Sin embargo, sabíamos que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Lo que experimentamos esa noche fue solo el comienzo. En los días y semanas siguientes, cada uno de nosotros experimentó fenómenos inexplicables y aterradores que nos hicieron cuestionar nuestra cordura. Pero eso es una historia para otro capítulo. Por ahora, solo puedo decirles que si alguna vez consideran jugar con una ouija, piénsenselo 2 veces. Nunca se sabe qué puertas pueden abrir. Capítulo 2. Primer contacto. Voy a contarles cómo esa noche no fue solo un juego, sino el inicio de una experiencia aterradora que cambió nuestras vidas para siempre. Tras nuestra primera sesión con la ouija, nos fuimos a casa con una mezcla de miedo y curiosidad. No podíamos dejar de pensar en lo que habíamos experimentado. La ouija nos había respondido, y aunque algunos intentaron racionalizar lo sucedido, la mayoría de nosotros sabíamos que algo verdaderamente paranormal había ocurrido. Decidimos reunirnos nuevamente la semana siguiente para intentar comprender mejor lo que había pasado. Esta vez, nos preparábamos con más seriedad y cautela. Nos encontramos en la misma sala de estar, y el ambiente era mucho más tenso que la vez anterior. Las bromas y risas nerviosas fueron reemplazadas por silencios incómodos y miradas de preocupación. Colocamos la ouija en el centro de la mesa y encendimos las velas, creando una atmósfera aún más siniestra. Todos éramos conscientes de que esta vez podría ser diferente, quizás más peligroso. Colocamos nuestros dedos sobre el puntero y, con un suspiro colectivo, comenzamos la sesión. ¿Hay alguien aquí con nosotros?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Pasaron unos segundos que parecieron eternos. Luego, lentamente, el puntero se movió formando la palabra sí. Nos miramos unos a otros, sintiendo una mezcla de alivio y temor. ¿Quién eres?, preguntó Ana, sus dedos temblando sobre el puntero. Esta vez, la respuesta fue más rápida. SIMON, deletreó nuevamente. Esta vez, preguntamos más sobre su identidad. ¿Por qué estás aquí? La respuesta que recibimos fue perturbadora, PROTGR. No sabíamos qué pensar. ¿Protegernos de qué? ¿O de quién? Antes de que pudiéramos hacer más preguntas, el puntero comenzó a moverse de nuevo, esta vez más rápido y con más fuerza. Ellos vienen, deletreó la ouija, repitiendo el mensaje que habíamos visto la última vez. El aire en la habitación se volvió más denso, y una sensación de inquietud se apoderó de nosotros. María, que había sido una de las más afectadas la primera vez, comenzó a llorar suavemente. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Jorge, intentando sonar valiente. La respuesta no tardó en llegar: los muertos. La temperatura en la habitación pareció bajar de repente.
Sentimos un frío penetrante que no podía explicarse solo con la noche. Luis, quien siempre había sido escéptico sobre lo paranormal, comenzó a mostrar signos de verdadero miedo. Intentamos hacer más preguntas, pero el puntero se movía erráticamente, como si algo lo controlara con fuerza. DBNPARAR fue el siguiente mensaje. Estábamos jugando con fuerzas que no comprendíamos y que claramente no querían ser perturbadas. ¿Por qué debemos parar?, pregunté, mi voz apenas un susurro. La respuesta fue clara y aterradora, PLIGRO. Sentimos que algo oscuro y maligno nos rodeaba. Decidimos que era mejor terminar la sesión antes de que las cosas se salieran aún más de control. Sin embargo, cuando intentamos mover el puntero hacia Dios, una fuerza invisible pareció resistirse. Era como si algo no quisiera que cerráramos la sesión. Finalmente, con un esfuerzo conjunto y casi desesperado, logramos moverlo y cerrar la sesión. Apagamos las velas y encendimos las luces, tratando de disipar la oscuridad y el miedo que nos rodeaba. Pero todos sabíamos que algo había cambiado. Nos sentíamos observados, como si una presencia invisible aún estuviera con nosotros. Esa noche, cada uno de nosotros regresó a su casa con una sensación de inquietud. La sesión había terminado, pero el miedo persistía. Esa misma noche, tuve problemas para dormir. Soñé con sombras y voces susurrantes, y me desperté varias veces con la sensación de que alguien estaba en mi habitación. Al día siguiente, Ana me llamó, visiblemente afectada. Había tenido pesadillas similares y sentía una presencia en su casa. Jorge y María también reportaron experiencias extrañas, como puertas que se cerraban solas y objetos que se movían sin explicación. Nos dimos cuenta de que habíamos abierto una puerta que no sabíamos cómo cerrar. Habíamos invitado a algo a nuestras vidas, algo que no estaba dispuesto a dejarnos en paz. El primer contacto con la Ouija había sido solo el comienzo de una serie de eventos que pondrían a prueba nuestra cordura y nuestra valentía. El miedo se había instalado en nuestras vidas y sabíamos que teníamos que hacer algo para entender y, si era posible, detener lo que habíamos desatado. Pero esa sería una tarea para los próximos días y semanas. Por ahora, solo podíamos enfrentarnos al hecho de que nuestra curiosidad nos había llevado a un terreno peligroso y desconocido, y estábamos pagando el precio por ello. Capítulo 3. Mensajes perturbadores. Las siguientes semanas después de nuestra segunda sesión con la Ouija fueron un infierno para todos nosotros. Cada uno de los 5 experimentó fenómenos inexplicables y aterradores. Ana escuchaba susurros por las noches, Jorge encontraba objetos fuera de lugar, Luis veía sombras moverse, María tenía pesadillas recurrentes y yo, sentía una constante sensación de ser observado. Nos dimos cuenta de que la entidad con la que habíamos contactado no había terminado con nosotros. Fue María quien insistió en que nos reuniéramos una vez más para intentar entender lo que estaba sucediendo. Con reticencia, aceptamos, conscientes de los riesgos pero también de que ignorar lo que habíamos desatado no iba a resolver nada. Nos reunimos en la casa de Jorge esta vez, con la esperanza de que un cambio de lugar pudiera hacer alguna diferencia. Como de costumbre, apagamos todas las luces y encendimos velas para crear el ambiente adecuado. Colocamos la Ouija en el centro de la mesa y nos sentamos alrededor de ella. Todos estábamos más nerviosos que antes, con la sensación de que algo realmente malo podría suceder. Colocamos nuestros dedos sobre el puntero y comenzamos. ¿Estás aquí?, pregunté, con un nudo en la garganta. La respuesta no se hizo esperar. Sí, deletreó la Ouija. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esta vez, decidimos ir directamente al grano. ¿Quién eres?, preguntó Ana, con voz temblorosa. Saman, respondió la tabla, como la vez anterior. María, quien parecía estar al borde de las lágrimas, preguntó, ¿qué quieres de nosotros? La respuesta fue perturbadora, AYUDA. Nos miramos,
tratando de entender. ¿Ayuda para qué? ¿De qué o de quién? La siguiente pregunta surgió naturalmente. ¿Cómo podemos ayudarte?, preguntó Luis, con más valentía de la que yo sentía en ese momento. El puntero se movió rápidamente, formando palabras que nos dejaron helados. Perdón. Nos quedamos en silencio, procesando lo que acabábamos de leer. Perdón. ¿Por qué Sama necesitaba perdón? ¿Qué había hecho? ¿O qué le había pasado? Jorge, que hasta entonces había permanecido en silencio, preguntó, ¿por qué necesitas perdón? La respuesta fue larga y compleja, el puntero moviéndose frenéticamente mientras formaba palabras y frases que apenas podíamos seguir. FUIMALO, HICSOSASHORRRIBLES. ESTOYATRAPADO. El ambiente en la habitación se volvió opresivo. Sentíamos la desesperación y el dolor en las palabras que deletreaba la ouija. Simon había hecho cosas horribles en vida y ahora estaba atrapado en un limbo, buscando redención. María comenzó a llorar, la situación era abrumadora. Intentamos tranquilizarla mientras yo, con manos temblorosas, hacía la siguiente pregunta: ¿qué cosas hiciste? El puntero se movió de nuevo, pero esta vez, las respuestas eran más vagas, como si la entidad dudara en revelarlas. NALTRATE, MATE, ENGANE. Cada palabra era como un golpe, una revelación de las atrocidades que Saman había cometido. El horror en nuestros rostros era palpable. Luis, siempre el más pragmático, preguntó, ¿cómo podemos ayudarte a encontrar el perdón? La respuesta fue escalofriante: HACRLOSUFRIR. Sentí un nudo en el estómago. ¿A quiénes? ¿A nosotros? ¿A sus víctimas? La confusión y el miedo se mezclaban en nuestras mentes. Ana, con lágrimas en los ojos, preguntó, ¿a quiénes quieres que hagamos sufrir? El puntero se movió lentamente, como si la entidad estuviera tomándose su tiempo para responder. LOSQEMEDOLIRON. No sabíamos a quiénes se refería. ¿Familiares? ¿Amigos? ¿Cómplices? Las respuestas eran ambiguas y aterradoras. Sentíamos que nos estábamos adentrando en un territorio peligroso, uno que no comprendíamos completamente. De repente, las velas parpadearon y una fría ráfaga de aire recorrió la habitación. Sentimos una presencia aún más fuerte y opresiva. Ana gritó cuando el puntero comenzó a moverse violentamente, deletreando palabras que no entendíamos. VNGANZA, MURTE, SUFRIMINTO. El miedo en la habitación era palpable. Sabíamos que habíamos despertado algo maligno, algo que no podíamos controlar. Decidimos cerrar la sesión inmediatamente, pero al intentar mover el puntero hacia Dios, nos encontramos con una resistencia feroz. El puntero se movía solo, negándose a cerrar la sesión. Sentíamos una fuerza invisible, una presencia que no quería dejarnos ir. Con un esfuerzo conjunto y casi desesperado, finalmente logramos moverlo y cerrar la sesión. Apagamos las velas y encendimos las luces, tratando de disipar el terror que nos envolvía. Pero sabíamos que esto no había terminado. Lo que habíamos descubierto esa noche era solo el principio de una serie de eventos que pondrían a prueba nuestra cordura y nuestra capacidad para lidiar con lo desconocido. Esa noche, nadie durmió bien. Cada sombra, cada ruido, parecía una amenaza. La sensación de ser observados persistía, y sabíamos que Saman no se iría fácilmente. Habíamos desatado algo que nos perseguiría hasta que encontráramos una manera de resolverlo. Pero, ¿cómo se ayuda a un espíritu a encontrar el perdón cuando sus pecados son tan oscuros y terribles? Esa era la pregunta que nos atormentaría en los días por venir. Capítulo 4. La oscuridad se acerca.
La revelación de los pecados de Saman nos dejó en un estado de pánico constante. Sabíamos que no podíamos simplemente ignorar lo que habíamos descubierto. Algo oscuro y maligno estaba acechando nuestras vidas y sentíamos que cada día que pasaba, esa presencia se hacía más fuerte. Decidimos que era necesario investigar más a fondo la historia de Saman. Quizás, al comprender mejor quién era y qué había hecho, podríamos encontrar una forma de ayudarlo y, de paso, liberarnos de su influencia. Nos reunimos una vez más, esta vez en una cafetería local, lejos de nuestras casas y de la Ouija. Jorge se ofreció a buscar información en los registros históricos de la ciudad. Pasó días enteros en la biblioteca, revisando periódicos antiguos y archivos de la policía. Finalmente, encontró algo, un artículo de hace más de 50 años que hablaba de un hombre llamado Saman Ríos, acusado de múltiples crímenes atroces. Simon Ríos había sido un hombre cruel, conocido por su violencia y engaño. Había maltratado a su esposa y a sus hijos, y se sospechaba que había matado a varias personas, aunque nunca se encontraron pruebas suficientes para condenarlo. Simon había muerto en un accidente automovilístico, pero muchos creían que su muerte no había sido un accidente, sino un acto de venganza por parte de sus víctimas. Esta información nos dejó helados. Estábamos tratando con el espíritu de un hombre que había causado un dolor inimaginable en vida y que ahora buscaba redención en la muerte. Pero, ¿cómo podíamos ayudar a alguien así? ¿Y qué significaba hacer sufrir a los que me dolieron? ¿Estaba pidiendo que vengáramos su muerte? Esa noche, nos reunimos en casa de Ana para discutir nuestros próximos pasos. La tensión era palpable. Sabíamos que cualquier error podría agravar aún más la situación. Decidimos intentar otra sesión con la Ouija, esta vez con la intención de obtener respuestas claras sobre cómo podíamos ayudar a Saman. Encendimos las velas y colocamos la Ouija en el centro de la mesa. Nos sentamos alrededor, nuestros dedos temblorosos sobre el puntero. Saman, dije, hemos encontrado información sobre ti. Sabemos quién eres y qué hiciste. Queremos ayudarte, pero necesitamos saber cómo. El puntero se movió rápidamente, como si Saman estuviera ansioso por comunicarse. GRACIAS, deletreó. Sentí una mezcla de alivio y temor. ¿Cómo podemos ayudarte a encontrar el perdón?, preguntó Ana. RSTIFICAR, fue la respuesta. Estábamos confundidos. ¿Qué significaba rectificar? ¿Cómo podíamos rectificar los crímenes de Saman? Decidimos profundizar más. ¿Qué necesitas que rectifiquemos?, preguntó Luis. El puntero se movió frenéticamente, formando palabras y frases que apenas podíamos seguir. MIFAMILIA, SUSPROMESAS, SUSDSEOS. Nos dimos cuenta de que Saman quería que ayudáramos a su familia. Quizás había hecho promesas que no pudo cumplir, deseos que quedaron insatisfechos. Decidimos investigar más sobre su familia. ¿Qué había pasado con ellos después de su muerte? ¿Qué promesas quedaron rotas? Jorge volvió a la biblioteca y encontró más información. La esposa de Saman había muerto poco después de él, y sus hijos habían sido enviados a un orfanato. Habían tenido vidas difíciles, marcadas por la violencia y el abandono. Nos dimos cuenta de que Saman no solo buscaba redención para sí mismo, sino también para su familia, a quienes había fallado en vida. Decidimos intentar localizar a los descendientes de Saman. Fue una tarea ardua, pero finalmente encontramos a uno de sus nietos, un hombre llamado Carlos. Nos acercamos a él con cautela, explicándole nuestra situación y lo que habíamos descubierto. Para nuestra sorpresa, Carlos no se mostró escéptico. Había oído historias sobre su abuelo y siempre había sentido una sombra oscura sobre su familia. Carlos aceptó ayudarnos. Decidimos organizar una ceremonia en honor a la familia de Saman, esperando que esto pudiera traer paz a sus almas.
Nos reunimos en un parque tranquilo, con velas y flores. Recitamos oraciones y hablamos de las promesas y deseos de Salman y su familia. Esa noche, después de la ceremonia, nos reunimos nuevamente para una última sesión con la Ouija. Queríamos saber si habíamos hecho lo correcto. Salman, pregunté, hicimos lo que pediste. ¿Estás en paz ahora? El puntero se movió lentamente, como si la entidad estuviera considerando su respuesta. GRACIAS, deletreó. Sentimos un alivio inmenso. ADIOS, formó el puntero, y con eso, supimos que habíamos cerrado el ciclo. Apagamos las velas y encendimos las luces, sintiendo una ligereza que no habíamos sentido en semanas. Sabíamos que habíamos ayudado a Salman y a su familia a encontrar la paz. Pero también sabíamos que nuestra curiosidad nos había llevado a un lugar oscuro y peligroso, y que nunca debíamos subestimar el poder de lo desconocido. Aunque habíamos logrado cerrar este capítulo, la experiencia nos había cambiado para siempre. Aprendimos que jugar con lo paranormal no es un juego y que las consecuencias pueden ser reales y aterradoras. Cada uno de nosotros llevó consigo las lecciones aprendidas y la promesa de nunca más invocar fuerzas que no comprendemos completamente. Capítulo 5. La venganza de Salman. Después de la ceremonia y la última sesión con la Ouija, sentimos un alivio temporal, pero pronto se hizo evidente que nuestra pesadilla estaba lejos de terminar. Aunque creíamos haber ayudado a Salman a encontrar paz, la realidad era que nuestra intervención había desatado una cadena de eventos aún más aterradores. La primera señal de que algo andaba mal llegó cuando Ana comenzó a experimentar una serie de accidentes inexplicables. Se tropezaba con objetos invisibles, se cortaba con cuchillos que parecían moverse por sí mismos y escuchaba susurros constantes, más intensos y amenazantes que nunca. Nos dimos cuenta de que no era solo Ana, cada uno de nosotros empezó a vivir situaciones similares. Una noche, mientras dormía, me desperté abruptamente al escuchar un ruido fuerte en mi habitación. Encendí la luz y vi que mi espejo había caído y se había roto en 1000 pedazos. Cuando me acerqué, noté que las palabras "no estás a salvo" estaban garabateadas en el vidrio roto. Sentí un frío glacial y un pánico paralizante. Algo maligno seguía con nosotros. Nos reunimos de nuevo, esta vez más desesperados y asustados que nunca. Sabíamos que debíamos encontrar una forma de detener lo que fuera que habíamos liberado. Contactamos a un experto en fenómenos paranormales, un hombre llamado Dr. Ernesto Valdés, que tenía fama de haber lidiado con espíritus vengativos y entidades malignas. El Dr. Valdés nos escuchó con atención mientras relatábamos nuestras experiencias. Asintió lentamente y luego dijo: "Ustedes no liberaron a Salman. Liberaron algo mucho peor. Simon era solo una máscara. La entidad con la que han estado tratando es mucho más antigua y peligrosa". Nos miramos unos a otros, aterrados. ¿Qué podemos hacer para detenerlo?, preguntó Jorge, su voz temblando. El Dr. Valdés nos explicó que la única manera de librarnos de la entidad era enfrentarla directamente y hacer las paces con ella. Debemos realizar un ritual de exorcismo, dijo, uno que debe hacerse en el mismo lugar donde invocaron a Salman por primera vez. Nos preparamos para la noche del exorcismo con una mezcla de miedo y esperanza. Siguiendo las instrucciones del Dr. Valdés, reunimos los materiales necesarios: velas negras, sal, agua bendita y una cruz de hierro. Regresamos a la casa de María, el lugar donde todo había comenzado. Encendimos las velas y formamos un círculo con la sal alrededor de la Ouija. El Dr. Valdés comenzó a recitar oraciones en latín, invocando a fuerzas divinas para que nos protegieran. El aire en la habitación se volvió denso y pesado, y sentí como si algo invisible nos estuviera observando con odio. El Dr. Valdés nos instruyó a colocar nuestras manos sobre la Ouija y comenzó a hacer preguntas en voz alta. ¿Quién eres realmente? La respuesta vino rápida y brutal: MALDAD.
La palabra resonó en nuestras mentes, llenándonos de un terror indescriptible. ¿Qué quieres?, preguntó el doctor Valdés. La respuesta fue aún más aterradora: Venganza. El ambiente se volvió insoportable y sentíamos una presencia maligna rodeándonos. El doctor Valdés continuó recitando oraciones y rociando agua bendita por la habitación. La entidad comenzó a resistirse, moviendo el puntero con violencia y haciendo que las velas parpadearan. «Debemos mantenernos firmes», gritó el doctor Valdés. «No deben romper el círculo, pase lo que pase». Pero el miedo era abrumador. Las sombras en la habitación parecían cobrar vida, y los susurros se volvieron gritos ensordecedores. Sentíamos una presión en el pecho, como si algo nos estuviera oprimiendo. El doctor Valdés gritó una última oración, y el puntero de la ouija se movió frenéticamente antes de detenerse abruptamente. La habitación quedó en silencio. Sentíamos que algo había cambiado, que la opresión había disminuido, pero no desaparecido por completo. El doctor Valdés nos miró con seriedad. «No hemos terminado», dijo. «Esta entidad es muy poderosa. Debemos sellar el lugar y asegurarnos de que nunca pueda regresar». Pasamos las siguientes horas sellando la casa con símbolos protectores y realizando un ritual final para asegurar que la entidad no pudiera cruzar de nuevo a nuestro mundo. Cuando terminamos, estábamos exhaustos, pero sentíamos una ligera esperanza de que todo había terminado. Nos fuimos a casa con una advertencia del doctor Valdés: nunca vuelvan a jugar con lo que no comprenden. Las puertas que se abren hacia lo desconocido no siempre se pueden cerrar tan fácilmente. Las semanas siguientes fueron tranquilas. Los fenómenos inexplicables cesaron, y por primera vez en mucho tiempo, pudimos dormir en paz. Sin embargo, el recuerdo de lo que habíamos vivido nunca nos abandonó. Habíamos aprendido una lección dolorosa sobre los peligros de lo paranormal y la importancia de respetar las fuerzas que no comprendemos. Habíamos sobrevivido a la venganza de Saman, pero sabíamos que siempre llevaríamos con nosotros las cicatrices de esa experiencia. Y aunque la entidad había sido contenida, el miedo de que algún día pudiera regresar seguía latente en nuestras mentes. Capítulo 6. El final del silencio. Después del exorcismo, nuestras vidas volvieron lentamente a la normalidad, aunque ninguna de nosotros volvió a ser la misma. Habíamos enfrentado el terror más profundo y sobrevivido, pero las cicatrices emocionales y mentales permanecían frescas en nuestras mentes. Pasaron varios meses sin incidentes paranormales. Nos mantuvimos en contacto, apoyándonos mutuamente a través de lo que habíamos vivido. Sin embargo, el pasado siempre acechaba en las sombras, recordándonos la fragilidad de nuestra realidad y la oscuridad que puede esconderse en lo desconocido. Una noche de invierno, recibí una llamada de Ana. Su voz temblaba al otro lado de la línea. «Algo está mal», dijo con urgencia. «Creo que está de vuelta». Mis latidos se aceleraron. Habíamos sellado la entidad, ¿cómo podía haber regresado? Corrí hacia la casa de Ana, donde nos reunimos todos. La atmósfera era tensa y cargada de miedo. Ana nos llevó a la habitación donde habíamos realizado la última sesión con la ouija. El ambiente era pesado, como si la misma oscuridad se hubiera instalado de nuevo en ese lugar. Encendimos las velas y colocamos la ouija sobre la mesa, temblando ante la idea de lo que podría suceder. «Saman», comenzó Ana con voz temblorosa, «¿estás aquí?». El puntero se movió lentamente hacia sí. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Cómo podía ser posible? «¿Por qué has regresado?», preguntó Luis, su voz apenas un susurro. El puntero comenzó a moverse con más violencia esta vez, deletreando palabras con urgencia: NOSILENCIARON, REVNGE. El horror nos inundó. La entidad estaba de vuelta por venganza, alimentada por el resentimiento y la ira que habíamos despertado. Nos miramos unos a otros, sin saber qué hacer. «Tenemos que detenerlo», grité,
mi voz resonando con desesperación. El doctor Valdés había advertido que la entidad era poderosa y obstinada. Esta vez, no podíamos simplemente sellarla. Necesitábamos encontrar una forma de disipar su energía, de liberarnos de su influencia una vez por todas. Decidimos intentar un enfoque diferente. En lugar de confrontarla directamente, buscamos una manera de redirigir su energía hacia algo más pacífico. Recurrimos a rituales de purificación y protección, utilizando nuestras propias experiencias para fortalecer nuestra resolución. Durante horas, luchamos contra la entidad en una batalla de voluntades y energías. Las velas parpadearon, las sombras se retorcieron y los susurros se convirtieron en gritos desgarradores. Pero esta vez, estábamos mejor preparados y más unidos que nunca. Finalmente, después de una lucha intensa y agotadora, sentimos una calma profunda descender sobre la habitación. El puntero de la ouija se detuvo y el aire se volvió más ligero. Sabíamos que habíamos ganado esta batalla, al menos por ahora. Nos abrazamos, agotados pero aliviados. Habíamos enfrentado nuestros peores miedos y habíamos sobrevivido juntos. Nos prometimos mantenernos alejados de lo paranormal en el futuro, sabiendo que las consecuencias de nuestras acciones podrían ser más devastadoras de lo que nunca imaginamos. Cuando nos despedimos esa noche, lo hicimos con una mezcla de gratitud y temor. Habíamos cerrado este capítulo oscuro de nuestras vidas, pero nunca olvidaríamos las lecciones aprendidas ni la fragilidad de la línea que separa lo real de lo sobrenatural. Así terminó nuestra odisea con la ouija, una experiencia que nos marcó profundamente y que nos enseñó que algunas puertas nunca deberían abrirse.